Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con el confinamiento. Seguimos digamos, con este miedo, con esta incertidumbre, con este no saber qué y con el miedo. El miedo porque la incertidumbre nos lleva a tener miedo. Miedo porque no sabemos. Es algo que es como una supervivencia, sale de una supervivencia del ser humano. Tener miedo para protegerse por la incertidumbre. Voy a contar un cuento que leí sobre el miedo. Mira, a ver, un rey famoso por su coraje, por su valentía, perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados, como consecuencia de los violentos ataques y saqueos. No le quedaban más que 2 servidores y su castillo. Él era el último recurso o bastión que le impedía a los conquistadores dominar los territorios y esclavizar las aldeas por el continuo acoso. Llegó un día en el que se supo que estos bárbaros, los malos, avanzaban hacia las puertas de la ciudad, con la intención de poner cerco a ese palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca, este rey, marcado por temor y por una gran responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas y acto seguido se instaló en una de las habitaciones a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, quieto, observándoles vio avanzar hasta la escalinata de su palacio, pero su serenidad perturbó honradamente a los malos. Estos supusieron que les esperaba una trampa en su interior. Uy, qué tranquilo está este rey. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a sus hombres y tocó a retirada. El rey dijo entonces a sus servidores: «Ved, y no olvidéis nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir, atemorizados, y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, tranquilos, encontrando una respuesta creativa ante tan atemorizante situación». Un cuento que se puede un poco extrapolar a este momento, entre comillas. Definiendo el poder y el miedo es uno de los instintos básicos más útiles de supervivencia, como he dicho. Nuestros sentidos se procesan en la amígdala, aquí en una parte del cerebro, que los lóbulos frontales. Es donde procesamos estos estímulos de forma racional. Entonces, tenemos ese potencial del miedo, puede ser tanto constructivo como destructivo, ¿vale? Entonces, muchos de nuestros miedos, ahora, por ejemplo, tanto personales como sociales, realmente tienen un correlativo primitivo. Nos viene de cuando estábamos en las cavernas. Si estudiamos una cosa, al fin y al cabo, nuestro inconsciente lo trae de muy lejos. Entonces reaccionamos emocionalmente ante la incertidumbre, ante un posible ataque como los malos al rey. Y en lugar de poner conciencia sobre ello, nos justificamos constantemente. Por ejemplo, quedarse solo. Uy, qué vulnerable soy. Parece que me voy a morir. Algunos pueden sentir eso. Y si no lo dices, pues a lo mejor igual lo sientes o es algo inconsciente, ¿no? Quedarse sin pareja. Tengo que cuidar ahora de mi familia solo, por ejemplo. Las separaciones. Hablar en público. ¡Qué miedo! Me tengo que exponer al público, a la gente. ¡Qué miedo! ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Me juzgarán? Quedarse sin trabajo. Ya no voy a poder pagar mis deudas ni alimentarme. Entro en la carencia absoluta. La formación de estos miedos muchas veces se dividen entre los aprendidos y los heredados. Resulta que cuando son aprendidos, son estas creencias
que igualmente nos limitan, que provienen de nuestra infancia, de papá y mamá, de lo que nos hemos criado, en qué ambiente había, tanto en casa, en el exterior, en el mundo, con tu papá y mamá, entre ellos mismos que veías, contigo, cómo te trataban en el colegio, tus compañeros, los profesores, etcétera. Todo eso lo vas aprendiendo. E incluso también a veces los heredados, que realmente son los que están en nuestro inconsciente. Entonces, en muchas ocasiones los miedos que aprendemos están relacionados con miedos heredados también de nuestro sistema familiar. Por las llamadas resonancias familiares. Esto es algo de transgeneracional. Realmente en tu árbol transgeneracional de papás, abuelos, realmente siempre suele haber a lo mejor alguna tónica, algo que se repite. Y realmente dicen que va generación tras generación hasta que se sana, ¿no? Por ejemplo, en el lado de las mujeres, a lo mejor el poder personal, la autoestima, la desvalorización, el patriarcado que tiene sometida a la mujer en absoluto, eso pasaba antiguamente. Y ahora pues las mujeres se quitan esas cadenas, se van intentando quitar esas cadenas para llegar a una igualdad, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, realmente el miedo es el mayor catalizador de la toma de decisiones que existe. Ante el miedo es que a veces no podemos ni decidir. Nos quedamos paralizados. Como ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué no será? Etcétera. Entonces muchas veces se usa para controlar las sociedades, ¿no? Desde que existe una civilización, muchas veces el miedo a lo social se hace para controlarnos, para controlar a las grandes masas. Porque se dice que una sociedad de personas que están atemorizadas es una sociedad sometida. Entonces por eso intentemos tomar ya no conciencia, sino responsabilidad de que nosotros solo vamos a hacer ese cambio. Si cada uno de nosotros hiciéramos ese cambio personal, se sumaría en todos. Sobre todo siempre también desde la unidad con el otro, ¿no? Y el acompañamiento. Entonces, el sentido de nuestros miedos, por ejemplo, dentro de la historia y de cada ser humano, cada uno es diferente, pero realmente tenemos que ver dónde podemos mejorar cada uno, dónde podemos crecer. Porque el miedo nos conecta con nuestros objetivos y deseos. Nos conecta, pero también nos desconecta en cuanto ese miedo entra. Porque cuando ese miedo es desmedido o se hace crónico, lo que está haciendo es generar justamente lo contrario. Porque muchas veces, por ejemplo, hay alguien que ahora mismo se queda en paro o está en una incertidumbre laboral. Entonces ahí entra un miedo que te conecta, ¿no? Pero te conecta a lo mejor con algo positivo, que es el movimiento, la acción, la toma de acción, la toma de responsabilidad hacia ir hacia esos objetivos y deseos que realmente quieres, que estás ahora mismo analizando en tu introspección, en tu tiempo para ti, y dices, pues tomo acción. Este miedo de como esta incertidumbre me está creando un miedo, no sé qué va a ser de mí, el tema laboral. Voy a ponerme a hacer este curso, voy a estudiar lo que me gustaba, voy a intentar hacer 1000 cosas para que ese miedo ante ese futuro que es incierto, le podamos sacar jugo, ¿no? Porque si no genera lo contrario, si no genera, pues que puede ser que nos paralice y que realmente no tomemos ninguna acción. O sea, el miedo no es más que un deseo al revés. Es o te paralizas o tomas acción, ¿no? Realmente. ¿Qué haces con el miedo? Entonces, realmente no debemos ni de ignorarlo ni de taparlo. Se trata de darles espacio y observarlo, como he dicho. Darles espacio, observar qué me quiere decir, qué puedo aprender de este espacio, de este momento, de este miedo, y qué puedo sacar de ahí, qué puedo hacer, qué acción y qué responsabilidad está en mí para poder ir hacia adelante. El miedo nos genera ciertas conductas, pero hay ciertas conductas que también alimentan el miedo. Entonces intentemos ver qué conducta o qué creencias nos limitan y nos generan más miedo y cuáles no. Como el ejemplo que he puesto del trabajo, me quedo sin trabajo, no sé qué será de mí, con el ERTE, con el ERE,
vamos a, bueno, a tomar acción y a lo mejor ahora mismo, en este tiempo, poder hacer cosas que en ningún momento imaginábamos que podíamos o que haríamos, seguramente. Si hay algo que me gusta mucho en esto de la toma de acción, es que si yo no cambio, nada cambia. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que se dé ese cambio? ¿No? Realmente, ¿con qué herramientas contamos? Entonces, ¿con qué herramientas contamos para esto del miedo? El sentido del humor, el refugio de la risa, lo llaman. De forma inconsciente nos reímos para descargar el miedo. Puede llegar a ser un antídoto el llevárselo al lado positivo, porque cuando llevamos el miedo al lado positivo, al lado de la risa, pues seguramente a lo mejor ahí nos haga un clic y sepamos por dónde tomar acción, ¿vale? Organización. Es muy importante la organización. ¿Qué puedo hacer desde esta actualidad, desde este miedo? ¿Qué puedo hacer para dar ese paso adelante y tomar acción? Organizarme. Porque preocuparnos solamente nos impide tener más miedo. El miedo no se puede gestionar cuando hay un caos. Cuando le ponemos cara, nombre y bajamos, o lo bajamos, digamos que es una situación ya mucho más para poder resolver, ¿no? Mucho más factible. Pensar que todo es transitorio, la relativización. Por ejemplo, ¿qué pensaría de esto mi yo de hace 10 años? Porque a lo mejor, digamos, nuestro yo, que seguimos siendo nosotros mismos, hace 10 años, hace 5, si se nos presenta esto, a lo mejor pensamos, ¿cómo actuaría mi yo de hace 10 años? Y él de dentro de 10, ¿en qué lugar le gustaría estar? ¿Qué decisiones le gustaría el de dentro de 10 años que yo hoy hubiera tomado? ¿No? Elige, por ejemplo, un miedo que tengas actualmente, como algo práctico. Tengo miedo, por ejemplo, a quedarme sin trabajo. Tengo miedo a enfermar. ¿Vale? Perfecto. ¿En qué te ayuda el miedo? ¿En qué te ayuda? Por ejemplo, te ayuda a no ser descuidado, a mantener tu familia, a estar alerta, a cuidarte, a llevar las medidas que nos proponen, a lo mejor en el tema laboral hacer cosas y para fomentar nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestra formación, para ampliarla quizás. Piensa dónde notas el miedo, en qué parte del cuerpo. Eso es muy importante. Y describámoslo. Por ejemplo, lo noto en el pecho. Siento que la respiración se entrecorta. O lo noto en el estómago, como una presión continua, o con muchas ganas de comer, o que se me ha quitado el apetito. ¿Qué lugar del cuerpo? Para poder poner las manos ahí en esa parte, cerrar los ojos, sentirla y decir, tranquila, tranquilo, todo irá bien, yo estoy aquí, contigo. Como hablar a otra personita, un poco así, más o menos. Observa si para llevar a cabo tu objetivo, el de cuidar a tu familia, el de sobrevivir, el de formarte más, necesitas esa sensación física concreta o puedes encontrar otros estados para llevarlo a cabo. Por ejemplo, observa también si estás afectando tus miedos, si están afectando esos miedos con lo que estás intentando conseguir. O sea, tú lo que quieres conseguir están bloqueados por el miedo. Ejemplo, el miedo a dejar de cuidar de la familia porque te desconecte emocionalmente de ellos. Desde ahora ya puedes cuidar de la mejor forma que puedas. Tener en cuenta que cuidar es algo muy importante y es una forma de amor muy grande, mucho, tanto a la familia como a quien esté a tu alrededor. El miedo a sobrevivir ahora mismo, a no enfermar, o que alguien de nuestra familia no enferme, afecta a nuestro estado psíquico, la verdad, porque estamos en tensión, en incertidumbre, con miedo también. Mantener ese estrés demasiado tiempo nos afecta a nuestro sistema inmunológico, que es algo muy importante ahora mismo para poder enfermar, tener un buen
sistema inmunológico fuerte nos ayuda a estar más protegidos. Entonces, anotemos qué acciones vamos a llevar a cabo, por ejemplo, para transformar esa emoción que sentíamos en el estómago, en el pecho, donde sea, en algo potenciador. ¿De qué te puedes ocupar tú? Todos somos siempre responsables. ¿De qué nos podemos ocupar para poder transformar esa emoción en acción? Y sobre todo en calma de esa emoción. Ejemplo, por ejemplo, voy a pasar tiempo con mi familia y a cuidarlos emocionalmente. Voy a llevarles la compra, todo lo que necesiten. Si vives con ellos, si no vives, pero siempre el tema cuidar de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer ejercicio físico y a leer unas horas al día para cuidar mi cuerpo y mente, por ejemplo. Eso es algo mejor importante. Entonces, para que ese miedo pueda rebajarse y no llegue a ser un estrés, nos convierta en estrés realmente. Y bueno, realmente me quería un poco pasar aquí para comentar eso, el poder del miedo. Siempre estamos hablando del poder del perdón, del agradecimiento, que es súper importante, porque ante todo esto que nos pasa siempre tenemos que agradecer, todo lo que tenemos. Porque aunque hay alguna de esas cosas que se nos vayan, o perdamos, por ejemplo, seguro que se van porque pierden porque dejan espacio a lo nuevo. Pero también tenemos que ser conscientes de qué nuevo quiero incorporar en ese espacio vacío que se ha quedado, ¿vale? Y el perdón es algo también muy sanador, porque bueno, realmente siempre hacemos lo que mejor sabemos y los demás igual con nosotros. Entonces, esos dos poderes son enormemente importantes. Pero claro, también es importante ahora mismo la gestión de ese miedo. Que no sea un poder, que nos empodere y que nos quite tomar acción y que nos quite que ese miedo nos sobrecargue, que utilicemos el miedo para poder tomar acción, para parar, pensar y en lugar de paralizarnos, poder ir tomando acciones poco a poco, quizás objetivos a corto plazo, para que cuando todo esto termine, que espero que sea pronto, pero bueno, tiene pinta de que se pueda tirar unos meses y quizás todo este 2020 va a ser raro. Bueno, intentemos aprovechar ese 2020, estos momentos, para tomar acción y quitarle poder al miedo que nos estanca y que nos resta. Bueno, sin más, que paséis una feliz tarde, son ya las 7 menos 10, y un besito para todos.